El 7 de agosto de 1869, estas tropas brasileñas, al mando del brigadier Vasco Alves Pereira, que tenía el apoyo de las tropas legionarias paraguayas que marchaban al frente de ese ejército, sitian la ciudad de Valenzuela. Para el 9 de agosto, las tropas brasileñas al mando de un oficial de nombre Vitorino José Carneiro Monteiro llegan hasta este lugar con una columna de 3000 hombres aproximadamente, donde estaban las 30 mujeres trabajando. Esas 30 mujeres que estaban en este lugar fueron abusadas, ultrajadas, violadas. Se les encierra a las 30 mujeres dentro de una habitación y la instalación industrial es incendiada por las tropas de invasión. Quemaron vivas a las 30 mujeres. Esas mismas tropas que hicieron esa barbarie en este lugar se unieron a las demás tropas que partieron de Valenzuela rumbo a Pirihuí para atacar la ciudad el 12 de agosto, masacrar la caravana de civiles, heridos y niños en la Costa Ñu el 16 de agosto y cometer la barbarie con la ejecución de oficiales en Caguiyurú el 18 de agosto. La historia es el pilar fundamental de la identidad de una nación. El paraguayo tiene un olvido muy grande con lo que es su historia. Nosotros no tenemos identidad. Que por lo menos se haga una limpieza en este lugar, ¿verdad? Cosa que yo siempre digo a los sitios históricos que me voy. Es triste ver esto. Porque es un olvido muy terrible y lastima